Hola, buenas noches, profesor. Nuestro equipo está formado por Ariadna, Sergio y yo, Jessica, y nuestro proyecto habla sobre el intercambio de calor en la producción de la enzima A-amilasa. Bueno, pues con la finalidad de crear alternativas sostenibles a nivel industrial para la importancia de los aditivos alimentarios, se han implementado varias alternativas para producirlo, y esto se da mediante la biotecnología enzimática. Esta nos ayuda a mejorar la calidad sensorial, la textura, la sostenibilidad de alimentos, la reducción de costos y el impacto ambiental. Y para poder lograr esos procesos es necesario controlar parámetros biológicos, también el monitoreo de temperaturas dentro y fuera del tanque y igual los cuidados en los sistemas de aireación y esterilidad. Es importante mencionar que las enzimas no solo son utilizadas en la producción de alimentos y bebidas como lo es el pan, el queso y la fermentación de alcohol, sino que también se ocupan otros procesos industriales como en la rama de la medicina. El objetivo de nuestro proyecto es producir la enzima alfa-amilasa a partir de un proceso biotecnológico, como ya lo acabamos de mencionar, y a partir del microorganismo Aspergillus niger dentro de un bioreactor de tanque agitado. Dentro de él serán evaluados el rendimiento y el potencial de la generación de producción de biosabores que nos ayudarán después para mejorar la calidad y la textura del pan. El microorganismo Aspergillus niger es un tipo de hongo filamentoso, el cual se utiliza para la obtención de distintas enzimas. Para este caso será la alfamilasa. Es más conocido para sus aplicaciones en la obtención de ácido cítrico. Tiene algunas características como la termoestabilidad, en la cual puede sobrevivir a temperaturas desde 30 a 60 grados centígrados. Requiere un pH específico para crecer, especialmente un pH ácido. Y el alfa-amilasa solo se puede generar en sustratos que pueden catalizar las reacciones. En este caso, un ejemplo podría ser el almidón en los enlaces alfa-1,4 de los glucanos. ¿Qué es el alfa-amilasa? El alfa-amilasa es una enzima que se encuentra en el grupo de las hidrolasas que se encarga de degradar glucógeno y almidón para formar azúcares simples. Tiene algunos inconvenientes como el costo que involucra obtenerlos y una, una alternativa para reducir estos costos es la fermentación que vamos a aplicar en un medio líquido. Algunos usos que tiene el alfa-amilasa es como en el pan para, para poder que sean esponjosos y en la fermentación alcohólica. Y bueno, yo les voy a hablar sobre los datos del bioreactor y su producción para la biomasa. Y pues bueno, usaremos bioreactores en serie, en una serie de 5, los cuales al final producirán un lote con una biomasa de 1875 kilogramos. Y bueno, cabe mencionar que el lote saldrá uno cada 5 días. Y pues bueno, cada bioreactor tendrá un serpentín, un agitador con una capacidad volumétrica de 56.85 metros cúbicos, con una altura y diámetro de 4.16 metros. Y bueno, en cuanto a la transferencia de calor dentro del tanque, la transferencia de calor se dará gracias al serpentín, el cual tendrá una longitud de 446.88 metros y dará un total de 57 vueltas. Y tendrá un diámetro de 2 pulgadas. Y bueno, cabe destacar que está hecho de aluminio para que este tenga una buena conductividad de calor. Y bueno, se utilizará tanto para esterilizar el medio y enfriarlo. Y bueno, finalmente, al tratarse de dos procesos, se obtuvieron dos flujos de calor. Uno que se da en la esterilización, que es de 7.982.456 watts, y otro para la fermentación, que será un flujo de calor de 51 watts.
Y bueno, aquí explico más o menos un poco cómo hicimos las operaciones para conseguir estos flujos de calor. Y aquí en esta primera parte obtenemos el coeficiente convectivo de calor en la esterilización. Y bueno, como datos tenemos la mu, que es de vapor saturado, que es de 1.3 por 10 a la menos 5 pascales por segundo, un Cp de vapor saturado de 2169.72, una conductividad del serpentín de 205 watts sobre metro Kelvin, una densidad de vapor saturado de 1.12 kilogramos sobre metro cúbico y una velocidad de 10 metros sobre segundo. El largo del serpentín, como ya había mencionado, es de 446.88 metros. Y para obtener la H externa, tenemos los datos de mu, que es del medio, que es de 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. El Cp del medio, que es de 4245. La densidad del medio, que es de 942. Y la velocidad del medio, que es de 0.029 metros sobre segundo. Y bueno, en la parte de la derecha tenemos cómo calculamos el número de Prandtl para el serpentín con los datos del vapor saturado, el número de Reynolds para el serpentín, que igualmente utilizamos el vapor saturado, la densidad, la velocidad, el largo y mu, que es la viscosidad. Y por último, con los datos de Prandtl y Reynolds, utilizamos la fórmula para calcular Nusselt, que nos da el dato que vale 11.779.21. Y bueno, estos números, como son adimensionales, no tienen ninguna dimensión, como joules o kilogramos o Kelvin. Y todos estos datos los utilizamos para calcular el coeficiente convectivo de calor, que es la HI, que es H interna, que saca multiplicando a Nusselt por el coeficiente de calor sobre el largo de serpentín, que para la H interna nos quedó de 403.55 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y todo ese proceso lo repetimos para calcular la HE externa, que quedó de 1539.89 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y bueno, después de eso, como ya había mencionado antes, tenemos dos procesos. El primero es esterilización y este es el de fermentación, en el que nos servirá para obtener toda la biomasa. Y en este se repite el mismo procedimiento, solo que tenemos otros datos, como la viscosidad del agua, que es para el serpentín, para calcular la H interna, que es de 0.001 pascales por segundo, el Cp del agua, que es de 4186, la conductividad térmica del serpentín, que se repite, la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la velocidad es la misma dentro del serpentín de 10 metros sobre segundo, el largo es el mismo, y aquí tenemos que la viscosidad del medio tomamos la del agua. ¿Por qué? Porque como para obtener esos datos se necesita hacer de manera experimental, pero nosotros no lo podemos replicar de forma experimental, por lo que tomamos los datos del agua, ya que el caldo de cultivo en su mayoría está hecho con agua. Y bueno, aquí repetimos los mismos datos para calcular la HI, que nos quedó de 172.318.76 watts sobre metro cuadrado Kelvin, y la H que nos queda de 1.607.86 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y ya, finalmente, para obtener los flujos de calores, tenemos estos datos, que son la delta temperatura de la esterilización, que será de 91 kelvins, y la delta T en la fermentación, que es de 0.000442 Kelvin. También tenemos un área interna en el serpentín de 71.32 metros cuadrados
y una área externa en el serpentín de 74.13 metros cuadrados. Y bueno, en la primera parte tenemos el cálculo de la resistencia sobre un área. Y bueno, de este cálculo, primero lo hicimos para las resistencias en serie de la esterilización. Y nos quedó un total de 1.14 por 10 a la menos 5 Kelvin sobre watt. Y posteriormente calculamos la regla de resistencias en la fermentación, utilizando los datos de las H's que calculamos anteriormente. Y bueno, ese nos quedó de 8.53 por 10 a la menos 6. Y ya, finalmente para calcular el flujo de calor, utilizamos la fórmula donde el flujo de calor es igual a la delta T sobre el arreglo de resistencias. En este caso sería la delta T de la esterilización y el arreglo de resistencias igualmente en la esterilización. Y ese nos queda de, como ya mencioné antes, de 7.982.456.14 watts, y el de la fermentación, que queda de 51.81 watts. Y bueno, por nuestra parte eso ya sería todo y muchas gracias.